Buen día, estimados hermanos, gusto de saludarlos a todos. Gracias por estar siempre pendiente de nuestro estudio bíblico. En esta oportunidad, debido a una asignación familiar, no voy a poder estar en vivo. Sin embargo, aquí estamos siempre en el compromiso de poder entregar nuestro estudio bíblico de todas las semanas. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Es un privilegio poder predicar la palabra de Dios, hacer llegar el mensaje de esta semana, y gracias por conectarse siempre a esta cita. Vamos a iniciar como siempre lo hacemos, dándole honra y gloria al Señor, invocando su nombre y por supuesto dándole a Él la oportunidad de podernos hablar a través de su palabra, que es lo que Él ha dejado a todos los creyentes para que podamos nosotros ser edificados. Así que vamos a iniciar con una oración. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar conectados contigo, no solo entre nosotros a través de dispositivos electrónicos. Queremos, Señor, darte honra, gloria y honor, reconocer tu deidad, reconocer, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, el que has creado los cielos y la tierra. Y queremos, Señor, reconocer que en tu inmenso poder también nos has dado un inmenso amor sobrenatural a todos nosotros. Queremos, Señor, que los siguientes minutos sean guiados por ti, porque estamos, Señor, ansiosos por aprender más de tu palabra. Enséñanos y háblanos a través de ella para poder entender qué es lo que sucede en nuestro tiempo y cuál es nuestro rol en esta generación, para que podamos, Señor, llevar a cabo el plan perfecto que tienes para nosotros. Ayúdanos a aprender de esta historia bíblica y a poder, Señor, tomar el ejemplo y ejecutar lo que nos toque ejecutar a nosotros. Te damos gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Los siguientes minutos son para ser edificados por ti. Por lo tanto, necesitamos, Señor, la unción del Espíritu Santo. Regálanos tu unción, Señor. Te damos gracias y bienvenido seas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias. Vaya conmigo a la escritura, al primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulos 12, 13 y 14. No vamos a analizar cada uno de los versos. Ahora vamos a usar una estrategia diferente, debido a que vamos a compartir un mensaje tópico. El mensaje tópico significa que vamos a abordar un tema específico y vamos a apoyarnos de la escritura para poder desarrollar el tema. En esta oportunidad hemos escogido el tema la urgente necesidad de misioneros. Y cuando hacemos una exposición tópica, entonces vamos a utilizar diferentes porciones de la escritura para poder sustentar aquello que queremos explicar. En este caso es el tema central, las misiones. Entonces vamos a ver algunos versículos de los capítulos 12, 13 y 14 del libro de Génesis, y vamos a contar la historia de este personaje bíblico del cual iba a salir después el pueblo de Israel, y que después, por consecuencia, íbamos a nosotros los gentiles a heredar también la fe en el Señor Jesucristo. Todo inicia en un personaje llamado Abram, así como usted lo escucha, Abram. No era Abraham como lo conocemos hoy día. En esta porción, en este tiempo, en este espacio, todavía se llama Abram, sin la H intercalada, y su esposa todavía se llama Sarai. Luego el Señor iba a hacer un cambio cuando ellos ya hacen un compromiso con Él, y le pondría a él Abraham y a ella Sara. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto. Acá en El Salvador, en donde estamos en este momento, y en la iglesia en donde nos congregamos, nuestro enfoque es un enfoque misionero. Somos una iglesia que apoya mucho a las misiones. Estamos al momento apoyando a más de 60 misioneros alrededor del mundo, y de esa manera también queremos cumplir la gran comisión que el Señor nos ha mandado, no solo de predicar la palabra de Dios en nuestra iglesia local, en los países en donde nosotros podemos trasladarnos o trabajar, sino también enviar misioneros, enviar obreros de Dios a todos los rincones de la tierra, sobre todo en aquellos países en donde el alcance cristiano es muy poco y donde los porcentajes de personas que conocen a Cristo son verdaderamente mínimos.
conversaba con el director de una agencia misionera hace poco y le preguntaba que cuál era la razón, y esto lo hacía de verdad por ignorancia, si quieren que lo tomamos de ese punto. Yo le decía que a veces oía que habían misioneros que iban, digamos, a hacer misiones a República Dominicana, a Honduras, o que iban al Paraguay, o que iban a Perú, o que iban a algunos otros lugares, en donde, pues, para nosotros, desde mi punto de vista y de la ignorancia mía, yo le decía, pues ahí entiendo que ya hay evangelio, que ya hay bastantes iglesias y que realmente lo que vamos a ir a hacer es a predicar o a evangelizar sobre un trabajo que ya debería estar siendo hecho por la iglesia local. Y él estuvo muy de acuerdo conmigo. De hecho, me dice, estamos cambiando algunos de los enfoques porque no queremos construir sobre lo que ya está construido. Llegamos a la conclusión, y por supuesto ellos ya lo tenían esto muy claro, que la iglesia local que ya está fundada en estos países, ejemplo que hemos puesto, no hablamos específicamente de ningún país, yo los estoy poniendo como ejemplo, pero hablamos acerca de República Dominicana, por ejemplo, donde el evangelio es vasto, donde hay muchos representantes, predicadores pentecostales, bautistas, reformados. Hay famosos salmistas, cantantes, personas que de verdad están entregadas al evangelio. Entonces, yo le decía, en mi humilde opinión, no veo el por qué debamos mandar a un misionero a República Dominicana, que es el ejemplo de hoy, porque ya debería estar evangelizado y ese trabajo lo debería hacer su iglesia local, no ir alguien de afuera a hacerlo. Y por supuesto que estaba él de acuerdo con esto. De hecho, me dice, hay un proyecto en el cual vamos a ir, si quiere un misionero sentir, o si tiene una persona el llamado misionero, debe ir a un lugar en donde no haya una iglesia local fundada, en donde en verdad estemos con unos porcentajes mínimos de evangelización, de manera que sea más eficiente el evangelismo en el mundo. Por supuesto que tenemos claro que el hacerlo de esta forma nos envía a los misioneros a lugares de riesgo, de persecución, de violencia en contra de los cristianos, pero de nada sirve que nosotros estemos construyendo iglesias donde ya están construidas y dejemos la mitad del mundo sin alcanzarlos para Cristo. De todas maneras, no es el trabajo del ser humano, es el trabajo de Dios. De todas maneras, no vamos solos, vamos con el Señor. Así que es necesario que entendamos el concepto de lo que son las misiones. Hay 3 pasos para poder hacer misiones. Aquellos que van a las misiones, aquellos que han sentido el llamado misionero y que dejan a un lado su comodidad, dejan a un lado su seguridad y se ponen en riesgo, se ponen en peligro y están con todo el deseo de poder aprender nuevas lenguas, es decir, nuevos idiomas, poder entender la cultura de esos países, la cosmovisión y llegar a arriesgar su vida para la predicación del evangelio. Ese es el primer paso. El segundo paso es aportar para ellos, porque por supuesto ellos tienen que ir a esos lugares y muchos no van a tener trabajo porque no hay un permiso de trabajo local, inmigración y todo este tipo de cosas. Probablemente van a tener que ir a estudiar, van a ir con una visa de estudiante, qué sé yo, hay miles de estrategias a seguir, pero estas personas siempre necesitan un apoyo económico mientras estén ahí. Algunos de ellos no van solos, algunos van con sus familias y entonces obviamente hay necesidades familiares. Entonces, a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, de nuestra ofrenda misionera, nosotros apoyamos a estas personas. Nosotros como iglesia local lo hacemos y de esa forma podemos dar sostenimiento a ellos. Entonces, una es ir, la otra es dar y la tercera es orar. Nosotros tenemos que orar por nuestros misioneros, tenemos que orar por aquellas personas que han decidido ir y aquellas personas también que en algún sentido están teniendo algún tipo de autoridad sobre los lugares a donde van, para que ellos sean tocados por el poder de Dios y de esa manera poder llegar a los pies de Cristo. Entonces, ir, dar y orar son los 3 pasos que debemos dar para poder apoyar nuestras misiones. Es importantísimo que comprendamos esos pasos de manera que podamos nosotros ser parte
de esa gran comisión que el Señor ha dejado en los evangelios, en donde dice que hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que todas estas cosas que el Señor nos ha enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dijo el Señor Jesús. Así que debemos ser parte de este esfuerzo, debemos ser parte del apoyo misionero, debemos ser parte verdaderamente del evangelismo en todos los rincones de la tierra, no solo donde sea fácil o donde ya existe una iglesia. Así que dicha esta introducción, ahora vamos a ver qué nos tiene el Señor preparados para comprender un poco más acerca de las misiones. Y vamos a usar el texto base, o a donde vamos a arrancar, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, pero vamos a ir, como les dije antes, viendo algunos otros versículos de los siguientes capítulos. Pero la palabra dice, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es un llamado misionero que tuvo Abraham en este momento de su historia, y el Señor le estaba llamando a dejar todo lo que tenía para poder entregarse en sus caminos a través de la fe. Alguno de ustedes probablemente sienta el llamado misionero. Tal vez después de la introducción que hicimos para este estudio, usted sienta el deseo de decir, bueno, voy a orar porque siempre he tenido en mente un país, otro país, una nación, una tribu o lo que sea, y he estado orando por ellos, y lo que necesito nada más es el último empujón para poderlo hacer. Y sirva este estudio entonces para ese último empujón que usted necesita. La necesidad de la salvación de las almas, la necesidad de la salvación la necesidad de las personas de conocer a Jesús en muchas áreas del mundo donde hay resistencia al evangelio es palpable. La necesidad de devolver también el evangelio a muchas naciones que en siglos pasados fueron evangelistas, pero que ahora se han hecho apóstatas, laicos, ateos. El ejemplo de Europa, ahora vemos una gran cantidad de iglesias que se han hecho museos, o muchas de ellas se han hecho teatros o cines, y muchas otras están siendo demolidas porque sencillamente no hay creyentes que se congreguen en esas iglesias. Grandes edificios que están siendo abandonados sencillamente porque en Europa hay un enfriamiento con respecto al evangelio. De ahí nace la reforma de la iglesia. Luego llega a Estados Unidos. Estados Unidos se encarga de poder distribuir el evangelio en las Américas, y ahora Estados Unidos también necesita la predicación de la palabra porque su iglesia local no ha hecho lo necesario por desarrollarla. La iglesia local, en lugar de poder enfocarse en las misiones, de poder enfocarse en predicar el evangelio a toda criatura, a todos los rincones de la tierra, están más enfocados en hacer dinero, están más enfocados en hacer mega iglesias, están más enfocados en sacarle plata a la gente, o en ver milagros, o en sembrar para recibir bendición, o en defender a ciertos grupos minoritarios con ideologías contrarias a la Biblia, pero que en su afán de poder aceptarlos dentro de las iglesias aceptan también su modo de vida. Dijimos y lo hemos dicho siempre, no estamos en contra de la persona, no estamos en contra de la persona que está amarrada al pecado, estamos en contra del pecado mismo, tal cual es un adicto a las drogas, un adicto a los juegos de azar, un adicto a la pornografía, un adicto a la sexualidad, un adicto a cualquier otra cosa. Personas con necesidades como usted y como yo, todos somos bienvenidos a los pies de Cristo. La persona como tal es bienvenida y se le ayudará en el nombre de Jesús a poder salir de su condición. Sin embargo, hay iglesias en los Estados Unidos que no hacen nada por ayudar a las personas a salir de su condición, sino al contrario, los aceptan como están y les permiten desarrollar su vida pecaminosa.
Es como que tengamos a un alcohólico y le procuremos en la iglesia abrazar su alcoholismo y seguir adelante con él porque somos incluyentes, porque somos inclusivos y queremos que el bolito siga siendo bolito para que sea feliz, ¿verdad? Y no queremos criticarlo ni señalarlo porque no estamos aquí para juzgar a nadie. Está bien, no estamos aquí para juzgar a nadie, pero estamos para ayudar a las personas que están en necesidad sucumbiendo ante el pecado. Entonces, cuando nosotros estamos enfocados en eso, estamos enfocados en pelear en esas trivialidades, olvidamos el rol de la iglesia. El rol de la iglesia es predicar el evangelio, salir de las puertas y de los muros de la iglesia para llevar la buena nueva de Jesucristo, el perdón de pecados y la vida eterna, que es lo que esta gente necesita realmente y lo que necesitamos todos nosotros. Pero hay muchos que no conocen a Cristo y las iglesias en los Estados Unidos, para ser más específico, que están tan enfocados en su crecimiento interno, personal de la iglesia como tal, en cuanto a número de miembros y en cuanto al tamaño de la iglesia, olvidaron el ministerio de las misiones y de la predicación. Quiero dejar otro punto que es muy claro en este sentido, y es que hay iglesias que apoyan ministerios de ayuda. Eso es otra cosa. Por ejemplo, nosotros hacemos un grupo y hacemos un viaje a una zona de escasos recursos en el país de Guatemala, en el país de Honduras, en el país de Nicaragua, o podemos ir a Sudamérica y llevar una ayuda, un apoyo para poder llevar agua potable a una comunidad, para poder fundar una escuela o para poder crear algunas ayudas o purificadores de agua, cualquier otra cosa. Eso no es misiones. Eso es una ayuda que nosotros tenemos a través de algún ministerio. Hacemos una campaña médica, llevamos los medicamentos, llevamos los médicos, llevamos las enfermeras, llevamos a los especialistas y aportamos eso a la comunidad. Eso es una ayuda social de parte de la iglesia que es bienvenida y es un ministerio que funciona, ¿verdad? Y de esa manera estamos nosotros haciendo la obra de Dios a través del amor de la gente para poder mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero eso no es misiones, eso se categoriza en otro ministerio. No es que no lo tengamos que hacer, por supuesto, hay que seguir haciendo todas estas iniciativas. Sin embargo, las misiones es llevar el evangelio del Señor Jesucristo al que nunca ha oído de Cristo, al que nunca ha oído de Dios. Cuenta la historia de un misionero que llega a un país de Asia, y se sentó a comer a un restaurante y quiso compartirle de la palabra de Dios a la mesera, y cuando él le mencionó la palabra Jesús, la mesera solo atinó a decirle: pues perdóneme, no conozco a don Jesús. El que hace está metido en el negocio de la seda, está metido en el negocio de los plásticos o está metido en el negocio de la tecnología. No sé qué hará ese señor en mi país o en mi ciudad, porque nunca he escuchado de él y no lo conozco. Así de perdida está la gente sin conocer a Cristo. Él se dio cuenta en ese momento entonces la inmensa necesidad que hay de que al menos tengan una experiencia con Jesucristo o que alguien les hable de las experiencias personales de Cristo. Eso es misiones. Ahí es a donde se necesita ir. Son cosas totalmente diferentes las dos historias que hemos contado en cuanto a ministerios de apoyo social, o también, y por supuesto que en esos ministerios de apoyo social se predica la palabra. No estoy diciendo que solo se llega a regalar alimentación o medicamentos o una campaña médica, se comparte la palabra de Dios con ellos, pero la misión como tal es ir a alcanzar a los no alcanzados. De eso se trata. Y eso es lo que el Señor le estaba encargando a Abraham en este momento. Dicho todo esto que acabo de decir, que me apasiona también las misiones y es por eso que estoy hablando todo lo que hablo, pero vemos que el Señor escoge a Abraham, como probablemente lo va a escoger a usted o a mí, para enviarlo a hacer algo trascendental, que iba a fundar nada más y nada menos que al pueblo de Israel, y a través del pueblo de Israel iban a ser el Mesías Jesucristo, que a través de quien
íbamos a llegar los gentiles, usted y yo, que nos tenemos una raíz hebrea y que íbamos a llegar a ser salvos y perdonados por el Señor Jesucristo y nos iba a dar la vida eterna. Entonces dice que el versículo 2, Génesis 12, 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, primero, el primer paso que queremos compartir con ustedes es la selección del misionero, para el proyecto divino. La selección. Primero nos damos cuenta a través de Abraham que fue la iniciativa de Dios. Es un llamado que Dios nos hace a ustedes y a mí para poder servirle en todo lo que hacemos. La visión de un pueblo que sea testigo de la verdad. La necesidad de sacar a la luz la verdad como contrapeso a la idolatría. Conversaba con unos jóvenes este día que me preguntaban acerca de la escritura y acerca del evangelismo, y poníamos un ejemplo en África en donde un evangelista norteamericano había llegado a una campaña, era un evangelista y estaba haciendo una campaña y oraba por las personas, y en este pueblo de África se lograron reunir 2 millones de personas. 2 millones de personas estaban reunidos. Pues ahí hay suficiente espacio en esos lugares en África. Estaban en el desierto, habían puesto solo unas lámparas de luz y habían puesto el escenario donde estaba el predicador. Desde el lugar en donde podemos decir que estaban los límites de donde la gente se empezaba a reunir hasta el escenario donde el predicador debía iniciar su programa, hubo que trasladarlo en vehículo. Era tanta gente que se había reunido en África para escuchar el mensaje de la palabra del Señor, y hubo tanta sanidad y hubo tanta conversión en ese momento, porque esa es la necesidad que hay realmente de una transformación. Entonces es la necesidad de sacar a la luz la verdad como contrapeso a la idolatría que en el continente africano se da tanto. La formación de un pueblo que sea como una luz de la iglesia, como una antorcha de la iglesia. Pero entonces aquí viene la pregunta, porque estamos hablando acerca de Abraham y de la bendición que iba a darle el Señor, de que de él iba a salir una gran nación, que en este caso era Israel, o sigue siendo Israel. Y nosotros tenemos que evangelizar a Israel ahora, porque ellos no han aceptado a Jesús como su Mesías, como su Señor y su Salvador. No debemos olvidarnos del pueblo de Israel, debemos orar por el pueblo de Israel. En este momento, por supuesto, están enfrascados en una batalla fuertísima y en guerra en contra de los palestinos, y esto ha también atraído muchos pensamientos negativos en contra del pueblo de Dios, de los israelitas. Una cosa es que nosotros respetemos y honremos a los israelitas como hijos de Dios y como el pueblo escogido de Dios, y otra cosa es que estemos de acuerdo con las decisiones humanas que toma la cúpula del poder en Israel y haga algunas cosas de las cuales estoy seguro muchos de nosotros podemos no estar de acuerdo. No quiere decir que estar en desacuerdo con algunas decisiones humanas que se toman es que yo esté en contra del pueblo de Israel. No es así. Seguimos amando y orando por el pueblo de Israel como el Señor nos lo ha mandado, y seguimos orando por la paz en Jerusalén como el Señor nos lo ha mandado. Respetamos al pueblo de Israel como el pueblo de Dios, y seguiremos apoyando al pueblo de Israel como el pueblo de Dios, y seguiremos orando, aunque por supuesto no estamos de acuerdo con las matanzas y con la opresión y muchas otras cosas que se dan no solo con el pueblo de Israel, sino con muchas otras guerras que hoy hay alrededor del mundo, incluyendo el mismo continente africano, y por supuesto otras guerras que ustedes y yo ya conocemos, otras dictaduras que oprimen a sus pueblos. Entonces no confundamos una cosa con la otra. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8,
6 al 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Le está diciendo el pueblo de Israel. Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Israel. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, ¿a quiénes? Abraham. Abraham cuando lo llevó, ahí le está hablando acerca de esto, hizo ese pacto con Abraham. A vuestros padres os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pregúnteme por qué Dios escogió a Israel para ser su pueblo escogido. No lo sé. Pudo haber escogido a un salvadoreño, a un pueblo de Salvador, o pudo haber escogido a un hondureño, un ecuatoriano, un mexicano, o pudo haber escogido a cualquier otra etnia, pudo haber escogido a cualquier otro país, pudo haber estado en este lugar o pudo haber estado en otro. Tenía que estar en uno tan solo y entonces el Señor escogió ese uno que se llama el pueblo de Israel. Y por eso debemos respetar al pueblo de Israel. Insisto una vez más, por favor, y que quede claro, no es que estemos de acuerdo con algunas decisiones que el gobierno humano de Israel toma. Eso es otra cosa totalmente en la cual usted y yo no podemos involucrarnos en cuestiones políticas, pero nosotros debemos reconocer al pueblo de Israel como el pueblo del Señor. Bueno, entonces tenemos que la iniciativa de Dios tiene la visión de un pueblo testigo por la aceptación que tenemos de la herencia de la fe, por la aceptación que tenemos de sacar adelante el proyecto de Jesucristo de llevar luz y verdad a todas las naciones, porque hizo desbordar el amor de Dios al ver la fe que hay en la iglesia y que la iglesia quiere compartir a través de las misiones. Entonces, tenemos que entender primero qué es la iglesia. ¿Por qué la iglesia tiene esta responsabilidad? La iglesia local de poder evangelizar o seguir evangelizando o sosteniendo en un buen nivel espiritual a su país y también en la necesidad de ir y en la obligación de ir a estos otros países que no tienen esa facilidad de conocer la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 16 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pecados de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Entre quiénes? ¿Cuáles dos pueblos? Bueno, israelitas y gentiles. Los israelitas y usted y yo. Dice que el Señor botó la pared intermedia que había y que ahora ha hecho un solo pueblo. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto es hacer iglesia, esto es conformar el cuerpo de Cristo, y por eso el Señor ha ido botando las barreras de manera que judíos y gentiles podamos pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos necesitan saberlo, ellos necesitan dar el paso de fe. Es un pueblo apartado para Dios con sus propósitos. Es la iglesia, es la columna, es el baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15 dice esto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Es el instrumento de Dios para llevar la esperanza de salvación que trasciende la eternidad. Ahora, hay una elección dentro de la herencia de la fe. Hay una elección de dar el paso, de poder ir a cumplir la gran comisión en esa figura, que es la figura de las misiones, que la explicamos al principio. Y esto, ese paso de fe,
o la elección dentro de la herencia es por haber escogido el camino de fe en el Señor Jesucristo. Es un acto de amor o de gracia de parte del Señor de poder dar ese paso de fe, de ir y llevar la palabra de Dios. Por supuesto que este paso de fe tiene que ser un llamado. Yo no puedo escoger, así como hay personas que dicen, no, pues yo voy a ser un doctor porque los doctores ganan buena plata, por ejemplo. No quiere decir que lo haga, sea cierto o no sea cierto. Estoy haciendo un ejemplo nada más. Yo me voy a hacer médico porque los médicos ganan buena plata. Pero si yo no traigo para ser médico, pero si yo no traigo ni las habilidades para poderme desarrollar, si yo no traigo ni siquiera el conocimiento para hacerlo, aunque yo mucho quiera ganar plata, no voy a ser un buen médico o no voy a llegar a graduarme de médico. Entonces, el llamado a la medicina tiene que estar en mi vida. El llamado a ser una persona de números, por ejemplo, a ser un buen contador, a ser un buen economista, eso tiene que traerse, tiene que haber un llamado. Entonces, en la parte espiritual es similar. Probablemente usted tenga habilidades para poder ser un médico o poder ser un economista, pero cuando se habla acerca del ministerio del Señor Jesucristo, debe haber un llamado. Por supuesto que debe haber una habilidad para hacerlo, pero también debe ser tocado por el Señor, porque si no, no va a durar en ese llamado, porque si no, no va a durar, o más bien en esa actividad que quiera desarrollar para el Señor. Si no hay una convicción y no hay de verdad un llamado del Señor, entonces esto lo estoy haciendo con mis propias fuerzas, y en el ministerio de Cristo no cabe eso de hacerlo en mis propias fuerzas. El llamado entonces que hizo el Señor a Abraham, en el caso del texto base que hemos visto, es: vete de tu tierra y de tu parentela, le dijo, porque había que predicar, porque había que ser guiados por el Espíritu Santo en aquel tiempo todavía. Y para eso, por supuesto, debe haber una respuesta humana, y la respuesta humana es la voluntad de poder cumplir la voluntad de Dios, priorizar la voluntad de Dios, salir de la mentalidad del mundo. Por supuesto que todos aquellos mis hermanos a quienes admiro mucho que están en el ministerio de las misiones han tenido que salir de la mentalidad del mundo de cuáles son las metas inmediatas de cualquier ser humano en cuanto a su vida personal y profesional, y enfocarse verdaderamente en cuál es la voluntad de Dios en su vida. Y para eso necesitan confiar en Dios a pesar de la oposición que van a encontrar cuando decidan entrar al ministerio. Entonces, la formación de la madurez espiritual de los candidatos a misioneros deben tener o deben pasar al menos 5 pruebas. Vamos a ver esto rápidamente. Por lo menos 5 pruebas para poder madurar antes de irse a el campo misionero. La primera de las pruebas es la prueba de la convicción. Debo estar convencido, debe ser parte de mi ADN el hecho de poder ir a servir al Señor. Veamos Génesis capítulo 12, versículos 4 al 6. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Bueno, aquí parece que hemos leído de corrido. Sin embargo, el Señor le dijo a Abraham y a Sarai que se fueran ellos solos. Y ahí hubo como un poquito de desobediencia, si quieren que lo digamos, o tal vez de conveniencia. Y Abraham tomó a su sobrino, Lot, ni siquiera era su hijo, era su sobrino, Lot, hijo de su hermano, para ir en esta aventura. Y aquí es a donde vemos esto del llamado. Probablemente Lot no había sido llamado por el Señor para ir y hacer esta gran nación. De hecho, conocimos la historia de Lot un poco más adelante. Sodoma y Gomorra, su esposa se hizo estatua de sal, sus hijas tuvieron
una relación incestuosa con su padre. Todo esto sucedió con Lot. Pero ¿qué tenía que andar haciendo Lot con Abraham en ese momento? Si no, él no había sido llamado a eso. Por eso no le fue muy bien a Lot. Y Abraham sí, logró salir adelante y cumplir el propósito divino hasta fundar el pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta que debe haber una convicción, que debe haber algo que sea entre Dios y yo, y Lot no estaba tomado en cuenta en esto. La obediencia a la palabra de Dios y a su doctrina, la intimidación y la resistencia que va a haber en contra de la promesa divina que Dios nos quiere hacer a nosotros, el factor sorpresa en el proceso de posesión de la tierra o de conquista de la tierra donde voy a ir a evangelizar. No sabemos cómo Satanás se va a oponer a lo que vamos a ir a hacer, enviados por Dios. El desafío de poder llevar la palabra a la gente para que crean, es decir, cambiar el punto de vista de la gente, a desalojar a los enemigos que acechan a las personas. Es un trabajo monumental, pero no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor. Lo que Dios quiere es la convicción. Por eso la primera de las 5 pruebas que debemos pasar para madurar en el ministerio de las misiones es la convicción. ¿Y cuáles son estos enemigos que vamos a encontrar en el camino que van a querer derribar nuestra convicción? Bueno, las falsas doctrinas que encontramos en el mundo. Vamos a ver apostasía, la imitación, los falsos maestros, doctrinas, el ateísmo, el relativismo, el positivismo, el hedonismo y muchas otras corrientes de pensamiento que ahora pueden contaminar la fe. Entonces debemos confirmar la promesa a pesar de la oposición. La segunda prueba que vamos a encontrar como misioneros es la prueba de la fidelidad. La primera es la convicción, la segunda es la fidelidad. Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Entonces vemos que había hambre en la tierra. Probablemente en las primeras de cambio no vamos a encontrar algo como que nosotros digamos unos campos con pastos verdes a donde se pueda caminar fresco y hay abundancia de agua van a haber muchas pruebas en el camino misionero cuando decidimos a desafiar a el reino de las tinieblas. Por supuesto que va a haber opresión, y cuando el reino de las tinieblas tiene cautiva a una nación y llega un cristiano a hacer luz y a disipar las tinieblas, entonces va a haber un ataque espiritual en muchos sentidos. En este caso se dio a través del hambre que había en la tierra, pero nosotros debemos ser fieles aún en medio de las circunstancias. Y el misionero, dice, debe tener convicción, fidelidad. La tercera prueba va a ser el carácter. Convicción, fidelidad, y será probado nuestro carácter en las misiones. Capítulo 12, versículos 13 al 20. Ahora pues, di: eres mi hermana, para que vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Y más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y lo acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Estaba queriendo ayudar a Dios. ¿Por qué? Porque vio peligro.
Y en este momento Abraham lo que necesitaba era tener carácter, el carácter cristiano, el carácter de conocer que Dios tenía un propósito y había trazado ya un plan para ellos, y no había dentro de ese plan la oportunidad de que Abraham muriera en ese lugar a consecuencia de su esposa. Así que necesitamos tener carácter. Se manifiesta a la hora de los problemas que amenazan nuestros intereses. La siguiente prueba es la prueba de la santificación. Esa es otra prueba, la prueba de la santificación. Génesis capítulo 13, el siguiente capítulo, versículo 7 en adelante. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Qué tenía que andar haciendo Lot ahí? Ya había creado una disensión entre los pastores suyos y los de su tío Abraham, y estaban proponiendo separarse. Pero ¿qué andaba haciendo Lot? Él se hubiera quedado allá en su nación. ¿Qué es lo que sucede después de estos versículos que vamos a leer? Creo que usted lo sabe. Se divide en la tierra. Abraham dice: yo me voy para allá. Lot dijo: yo me voy para allá. Y escogieron lugares diferentes. Lot quiso irse a donde había provisión, en donde había abundancia, en donde había riqueza, en donde había la vida buena, en donde todo era cómodo, materialista. Ahí se fue Lot. Sodoma y Gomorra quedó en las afueras de las ciudades, y dice la escritura que poco a poco se fue acercando, hasta que él y su familia se mudaron a Sodoma y Gomorra. Entonces nos damos cuenta que no había en ese momento una santificación necesaria de parte de la vida de Lot, y de esa manera cayó en pecado, llegando a todo lo que ya platicamos, ¿verdad? Él cayendo en las garras del pecado en Sodoma y Gomorra, sus hijas también, su esposa cautivada por el materialismo, y luego sus hijas lo harían caer a él en un incesto. La otra prueba, la quinta prueba que debe tener el misionero, es la prueba de la humildad. Génesis 14, 17 en adelante. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, así se pronuncia, Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién le dio diezmos a Abraham? A Melquisedec, rey de Salem. Esto pues no vamos a entrar en mucha explicación, pero esto era una teofanía de Jesús en el Antiguo Testamento, es decir, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, tanto así que Abraham lo diezmó, es decir, le dio sus diezmos a este personaje que aparece aquí y que luego va a ser mencionado también en el Nuevo Testamento, pero este no es el tema de hoy. Pero lo que estamos viendo acá, y estamos hablando acerca de la humildad, es que Abraham, aun siendo un hombre llamado por Dios, rendía pleitesía al Señor y diezmaba a Dios. ¿Qué era lo que este hombre había venido a hacer? Abraham, a salvar a su sobrino Lot, que se había metido en problemas y que estaban a punto de matarlo. Y por eso Abraham llega a salvarlo. Pero ¿qué es lo que vemos en Abraham? Es esa quinta prueba, que es la prueba de la humildad. Se dio cuenta de que él iba a luchar en nombre de Jesús, pero cuando él reconoce a este personaje, Melquisedec, rey de Salem, se da cuenta de que él es un subalterno de Dios y que lo único que tiene que hacer es diezmarle al Señor. Y ese evento hace ver esa prueba de humildad delante del Señor. Así que podemos ver estas 5 pruebas que el misionero debe pasar antes de poder ir y ser llamado por el Señor a las misiones. Así que si usted siente primero el llamado de recibir a Cristo como Señor y Salvador, podemos hacer una oración en este momento y entregar su vida a Cristo, a ese Cristo que predicamos
a ese Cristo que los misioneros llevan a todos los rincones de la tierra, a ese Cristo que es necesario que esté en nuestro corazón y que es necesario que nosotros le sirvamos. Esto es lo que debemos hacer, evangelizar. Así que le invito a que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Y eso lo va a hacer como todo el mundo lo hace, con una sencilla oración en la cual usted se va a rendir a Él y va a entregar su vida a Él para que le perdone los pecados y le pueda asegurar la vida eterna. Si usted quiere dar ese paso de fe, le invito a que lo haga ahí donde está y lo puedo dirigir en una oración que dice: Señor Jesús, reconozco que eres Dios, que viniste a este mundo hecho hombre y que has venido a salvar mi vida. Reconozco que te colgaron en la cruz y que derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme esta oportunidad de ser salvo y que mis pecados sean perdonados. Ayúdame, Señor, a poder compartir este mensaje maravilloso con otras personas que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, estamos muy contentos. Busque una iglesia bíblica, es decir, que prediquen sobre la palabra de Dios para poder seguir creciendo en su fe. Terminamos este estudio con una oración. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu gran amor, y queremos tomar este espacio, Señor, para orar por nuestros misioneros, para apoyar a todos aquellos que están en lugares donde hay persecución. Oramos por aquellos misioneros y la iglesia cristiana que se reúnen clandestinamente en algunos lugares en donde esto es prohibido. Bendice a aquellos, Señor, que toman el riesgo de poder entregar una Biblia en el idioma del lugar a donde están evangelizando. Bendice a aquellas personas, Señor, misioneros que pueden acompañar a otros a edificar iglesias, a plantar estudios bíblicos, a poder edificar lugares, escuela dominical y lugares en donde la gente pueda aprender más de ti. Oramos, Señor, por aquellos misioneros que están en peligro en este momento. Oramos por aquellos que están enfermos. Señor, en el nombre de Cristo, manifiesta tu gran poder y tu gracia. Bendice a aquellos que están siendo perseguidos, acosados, Señor, con violencia en sus hogares en este momento, donde quiera que estén en esos lugares peligrosos. Señor, oramos por ellos. Clamamos a ti por ellos, Señor. Cúbrelos, protégelos, líbralos del peligro del mal y sobre todo del acecho satánico en esos lugares en donde hay santería, en esos lugares en donde hay animismo, en esos lugares, Señor, en donde se adoran diferentes dioses. Ayuda a mis hermanos a poder estar cubiertos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, físicamente, en el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo para orar por nuestros misioneros. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a todos aquellos que se han conectado hoy. Cualquier necesidad o petición expuesta a los pies de la cruz, te pedimos, Señor, que des consuelo y seguridad a los corazones. Te alabamos y te exaltamos en todo momento y entregamos a ti honra y gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.